Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Eh, Les envío este video. Este era el punto en el que nos habíamos quedado en el tema de clase. El último tema de clase que habíamos tenido antes del parcial había sido el contexto de los Estados Unidos de Colombia. Entonces aquí continuamos con el tema del proyecto regenerador, la guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá, que es lo que marca pues el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. Recuerden que este video entonces están accediendo a él por Teams y que es precisamente en el chat de Teams donde deben poner sus preguntas o comentarios alrededor de este tema. A mí hoy me interesa que piensen con este tema en particular, incluso voy a plantearles así como una suerte de pregunta para que ustedes contesten y recuerden que eso es lo que se va a tener en cuenta como asistencia y participación con este tema de la regeneración, es pensar cómo este proyecto regenerador eh, marcó o marca más bien un contexto como de la Colombia actual, en qué medida somos bastante herederos de estas ideas de la regeneración, herederos para bien y herederos para mal. Entonces recuerden, nos ubicamos a finales del siglo XIX, un final del siglo XIX, estamos aproximadamente en la década de 1870, precisamente en un contexto, como les decía ahorita, de los Estados Unidos de Colombia, donde nos encontramos pues que esa fragmentación del Partido Liberal entre radicales e independientes y esos conservadores e independientes que paulatinamente empezaron a ver las acciones de los liberales más radicales, estas acciones en el poder, como solo interesadas en el poder regional. Entonces recuerden que el final de los Estados Unidos de Colombia es una época de desequilibrio, de fragmentación, de contexto en el cual las regiones más ricas se hicieron más ricas y las regiones más pobres se vieron cada vez más empobrecidas, precisamente pues por ese contexto, recuerden, de federalismo absoluto que planteaba la Constitución del 63. Entonces, es importante que recordemos que es a finales del siglo XIX donde se da la adopción de esos símbolos duraderos de la nación, el himno, el escudo, el himno pues que incluso escribe este personaje que es Rafael Núñez, que va a ser un personaje fundamental en este contexto regenerador. El escudo, la bandera sí ya se tenía, el pabellón nacional sí se tenía ya desde antes, y también otro de los símbolos más duraderos de la historia republicana de Colombia, que es la Constitución de 1886. Respecto a esos símbolos, es importante un asunto, les estaré enviando el link, también les estaré compartiendo el link, es importante recordar un asunto en términos de publicaciones periódicas, que es el papel periódico ilustrado. El papel periódico ilustrado se llama así, no ilustrado por la ilustración, sino porque tenía ilustraciones, porque tenía dibujos, y el papel periódico ilustrado del cual es dueño Rafael Urdaneta. El papel periódico ilustrado va a ser publicado entre el 81 y el 87, va a ser una de las publicaciones que van a popularizar la iconografía republicana, es decir, que van a encargarse en un periodo de completa inestabilidad, podríamos decir, se va a encargar entonces de consolidar la imagen de los próceres, la imagen canónica que nosotros conocemos de Simón Bolívar, de Santander, de Torres, de Núñez, pues incluso, y se va a encargar también, va a aparecer en el papel periódico ilustrado, que es lo que les voy a enviar, van a aparecer el relato de ese mito fundacional de Colombia, que es la batalla de Boyacá. Una batalla de Boyacá contada de manera absolutamente grandilocuente, que compara a Bolívar con Aníbal, entonces que dice que al igual que Aníbal cruzó los Alpes para conquistar Roma, pues así
fue el cruce de los Andes de Bolívar. Entonces es una cosa absolutamente grandilocuente, pero lo que me parece interesante en este caso es que veamos el papel precisamente de las publicaciones periódicas de ese contexto. Ese era un papel periódico literario, no informativo, pero que es bastante interesante. Entonces, bueno, volviendo a este caso, entonces nos encontramos pues en una época en la que no se había consolidado ni la libertad de que esos federalistas liberales tanto habían perseguido, ni el orden pues conservador centralista. Hacia finales del siglo, pues como venía diciendo, entonces ese federalismo a ultranza debilitó el orden público, se exacerbaron las luchas contra la iglesia, precisamente por esas decisiones que afectaban precisamente a la comunidad eclesiástica, decisiones como las que vimos con Tomás Cipriano de Mosquera, que lo llevaron incluso a ser excomulgado. Y hay un asunto adicional en términos económicos de ese contexto en el que nos encontramos, y es que empieza a haber de manera generalizada una debilidad de los productos colombianos en el exterior, que va a evidenciar precisamente esos problemas del liberalismo económico. Entonces todo esto va a generar una reacción absolutamente crítica al programa liberal, eh, encabezada o no encabezada, pero que encuentra en Rafael Núñez uno de sus principales representantes. Entonces, en este contexto, como les decía, nos encontramos en los primeros años de la década, entre la década, finalizando la década de los 70 y en los primeros años de la década de los 80 del siglo XIX. Rafael Núñez va a llamar a una coalición opositora al establecimiento liberal, es decir, una coalición entre conservadores y moderados, o conservadores e independientes, eh, teniendo en cuenta que el primero había sido un liberal absolutamente doctrinario, pero que pues, se empieza paulatinamente a acercar a unas ideas más moderadas, en este caso precisamente por notar la inestabilidad que generaba ese liberalismo absolutamente radical del contexto de los Estados Unidos de Colombia. Entonces, él plantea precisamente la necesidad de una reforma constitucional ante la debilidad que tenía el Ejecutivo Central, un Ejecutivo Central que recuerden que tenía un gobierno de apenas 2 años en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Entonces lo que se veía es que era un Ejecutivo Central, es decir, un presidente que no tenía una administración efectiva, sino que eran digamos que los presidentes de los estados federados los que tenían pues un poder fáctico de manera concreta. También de las cosas que plantea Rafael Núñez en este primer momento es la necesidad de una asociación con la iglesia, ya que consideraba que esta formaba parte de ese organismo social colombiano, es decir, veía que la iglesia tenía el papel de promover la moralidad y la disciplina social, y que esas decisiones precisamente que la alejaban del Estado y que la debilitaban, pues terminaban afectando precisamente el contexto sociocultural de la nación. Entonces llama también a ese cambio, llama también a un cambio económico, donde haya una mayor presencia estatal, con un proteccionismo arancelario, muy distinto al liberalismo económico, digamos, exacerbado que podemos tener en el contexto previo. Y todo esto entonces generó a una absoluta polémica en sus reformas, donde se decía constantemente que se había vuelto conservador. Y esa es una de las cosas que uno encuentra de manera más generalizada en la historiografía, la idea de que Rafael Núñez se volvió conservador, pero eso hay que matizarlo y hay que mirarlo con cuidado. Entonces Rafael Núñez es elegido presidente en primera instancia en 1880, todavía bajo la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, entonces presidente entre 1880 y 1882, y ese es el contexto. Ya les voy a mencionar que tiene otros momentos de reelección, pero ese es el momento en el que él llama la idea o menciona esa frase famosa que es la idea de regeneración o catástrofe.
que es la idea de que debía haber unos cambios de fondo, unos cambios absolutamente profundos, iniciados o caracterizados por una reforma constitucional. Después es reelegido en 1800, en 1884 bajo la constitución del 86 va a ser presidente hasta, hasta 1894. 1894 realmente el mandato iba de 1900, cuando es reelegido, pues es reelegido del 84 al 86, en el 86 con la nueva constitución vuelve a ser presidente y es reelegido un par de veces, el último mandato iba de 1992 de 1892 a 1898, pero se acaba de manera abrupta en el 94 cuando muere. Entonces, una de las cosas que caracterizan pues este periodo de Núñez, pero no solo, como decía ahora, uno de los símbolos más duraderos de esa idea de nación, junto al himno, al escudo, a la bandera, pues va a ser esa constitución que estuvo vigente en Colombia por más de 100 años, hasta 1991, a pesar pues de muchas reformas que tuvo, pero se mantuvo vigente todo ese tiempo. Entonces esta constitución de 1886 fue redactada por el conservador Miguel Antonio Caro. Caro era un inflexible defensor de los valores tradicionales católicos y era un ferviente admirador de esa herencia colonial española, y eso es una cosa pues que nos empieza a evidenciar como ese matiz particular que tiene la constitución. Está caracterizada por un nacionalismo precisamente de herencia española. Esta es una constitución rígidamente centralista que transformó esos estados de la constitución de la constitución eh, de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia del 63, los convirtió en departamentos. Al principio fue a medida que fue avanzando el siglo XX, en los primeros años del siglo XX, que tenemos en el principio todos los estados pasaron a departamentos, eran 9 departamentos solamente, y fue a medida que fue avanzando el siglo XX que empezaron a fragmentarse estos grandes departamentos hasta llegar pues a lo largo del siglo XX a lo que tenemos, a los departamentos que tenemos en la actualidad. Esta constitución terminó propendiendo por el control de un partido en el poder porque consideraba o establecía que el presidente designaba a los gobernadores y los gobernadores a los alcaldes. Entonces, ¿qué terminó pasando? Terminó llevando a la exclusión de un partido que fue el Partido Liberal, y eso terminó exacerbando precisamente el sectarismo. Indirectamente, eso aumentó precisamente las probabilidades de violencia. Y de las cosas que miren que hemos construido y que me parece importante que hemos construido hasta este punto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que me parece importante que lo veamos de aquí en adelante también hasta el Frente Nacional, es que nos demos cuenta precisamente de lo que pasa cuando un partido está fuera del poder por mucho tiempo. Eso aumenta las posibilidades de violencia. Colombia no hasta 1958, digamos, que fue el plebiscito del Frente Nacional, lo que habíamos tenido era una disputa constante entre liberales y conservadores, y miren que todo el siglo XIX se caracterizó precisamente por esto. Y miren entonces que eso llevó precisamente a esas guerras civiles por el poder de manera constante y de manera reiterada. Solo las disputas entre liberales y conservadores van a cesar cuando el Frente Nacional establece que se van a turnar el poder entre un periodo presidente liberal, otro periodo presidente conservador, y así, pero eso va a llevar, ya más adelante cuando lleguemos a ese tema lo estaremos desarrollando, eso llevó a una exclusión de terceras opciones que también terminó aumentando evidentemente las posibilidades de violencia y se desencadenó en la aparición
de las guerrillas. Pero entonces, volviendo a este caso, lo que tenemos es eso, esa exclusión del Partido Liberal del poder. Y otras cosas que estuvimos mencionando, que es importante recordar, pues que estuvimos mencionando de manera reiterada en las constituciones anteriores, establecía una presidencia de 6 años, entonces al cambiar la presidencia de 2 años a 6, lo que pretendía era un aumento o evidencia un aumento del poder central, del poder del presidente. También establece un sufragio universal masculino, pero limitado, no tan limitado como en las constituciones anteriores, pero todavía limitado, y va a restablecer la pena de muerte, que recuerden que la pena de muerte era algo que los liberales radicales habían eliminado, habían prohibido en la Constitución de 1863. Entonces empieza este contexto de la regeneración. Esto es una versión ortodoxa de la cristiandad católica frente a ese contexto anterior que se consideraba que estaba desestabilizando las bases de la sociedad colombiana, que no ese reformismo precisamente liberal. Y aquí, aparte de la Constitución de 1886, que es una de las principales características de esa llamada regeneración, otra cosa fundamental va a ser al año siguiente, 1887, que se establece el concordato, que se firma el concordato. Este es un acuerdo entre el Estado y el Vaticano, que va a echar para atrás todas las reformas liberales relacionadas con la Iglesia, de las cuales ya habíamos hablado. Entonces establece, por ejemplo, la devolución de propiedades en manos del Estado, la indemnización por las propiedades vendidas. Recuerden que habíamos tenido ese asunto de los bienes de manos, vinculado a los bienes de manos muertas, del contexto de la República Radical. Recuerden que en la República Radical, para que lo tengamos en cuenta, respecto a la Iglesia, entonces el gobierno tenía derecho al tutelaje, se dio una desamortización de bienes de manos muertas, todas medidas de Mosquera que vincularon precisamente a que fuera excomulgado, que terminaron precisamente a que fuera excomulgado por el Papa. Y todas medidas que se consideraba que afectaban a la iglesia. Recuerden que de esa época decíamos que una suerte, entre comillas, de venganza, pues que era como una suerte de venganza a la iglesia por el apoyo a los conservadores, pero que eso había terminado exacerbando esa relación estrecha entre la iglesia y los conservadores. Recuerden que ya habíamos dicho que no es del todo preciso hablar de relaciones en esta época, de relaciones iglesia-estado, sino que es de relaciones iglesia-partido político específico, que es el partido conservador. Entonces, precisamente, si en esta época de la regeneración estamos hablando de un gobierno característicamente conservador, entonces no es extraño que se vuelvan a establecer esas relaciones. Entonces esas propiedades de la desamortización de bienes de manos muertas con las que todavía estaba el Estado se las devuelven a la iglesia, las que ya habían vendido entonces no se las podían devolver, les dan una indemnización, les devuelven, vuelven a establecer también el fuero eclesiástico, que todavía, por ejemplo, está vigente en nuestro caso. También se establece en términos de la educación, que esa educación pública va a estar vinculada a los dictámenes de la religión. Eso lleva a que la iglesia tenga el poder de veto de los textos, a que haya también un control muy estricto en el nombramiento de maestros y demás cosas, miren, muy distintas al contexto del periodo del radicalismo liberal. Esta es una época muy similar, que recuerden que ya hablamos de ese tema cuando hablamos de la Revolución Mexicana, un proceso muy similar al del porfiriato en México. Es una época entonces, esta regeneración es una época de proteccionismo sistemático, se crea el Banco Nacional. El Banco Nacional termina siendo la entidad, antes no existía, la entidad que tiene el derecho único
a la emisión de papel moneda. Antes no existía eso, antes había muchos emisores de papel moneda. El problema que tenemos del Banco Nacional en estos primeros años es que hay problemas de inflación graves y la solución a esos problemas de inflación están vinculados a que se emitía más papel moneda de la cuenta. Si se necesitaba más plata, la solución fue emitir más billetes. Y ustedes saben que el asunto es que la economía no funciona de esa forma. Esos problemas inflacionarios entonces llevaron a ese curso forzado de moneda y llevaron a un aumento en el precio, de las importaciones. De todas formas, este centralismo permitió esa recuperación, digamos, paulatina del control sobre algunas de las recaudaciones fiscales y estuvo caracterizada por un alza de impuestos como forma de mejorar esa infraestructura del país. De todas formas, por más que hablemos de un proteccionismo y por más que hablemos de un alejamiento del liberalismo económico, de todas formas las condiciones del mercado mundial pues no permitieron romper del todo con esa precedente era liberal y eso es importante recordarlo. Por eso, por más proteccionismo y por más conservadores que se puede hacer en algunos momentos en relación a la economía, pues sigue existiendo esa característica del liberalismo económico. También esta es una época de un proceso de modernización paulatina. Eso lo encontramos, lo pensamos en esta época, sobre todo en términos de la aparición de comodidades en las urbes, aparece el teléfono, el alumbrado eléctrico, el acueducto, pero de todas formas hay que ser cuidadoso cuando se estudian o se tienen en cuenta estos elementos, porque de todas formas esta fue una idea de progreso, entre comillas, que solo sirvió para ampliar las diferencias sociales. A la muerte de Núñez, en 1894, el vicepresidente, que era Manuel Antonio Caro, entonces va a terminar su mandato, el mandato pues que como les decía ahora iba del 92 al 98, entonces lo va a terminar Caro. Y esta es una época hasta el 98, hasta 1898, donde como decía ahora los liberales van a estar imposibilitados de ocupar cargos políticos en cualquier nivel, lo cual va a ser una amenaza se va a considerar, pero también va a ser una amenaza a la estabilidad política del momento. Entonces, esa amenaza a la estabilidad política va a estallar precisamente en esta época, se va a evidenciar precisamente en esta época. Un poco esta disputa entre liberales y conservadores inició con la elección del candidato propuesto por Caro, que era Manuel San Clemente. Manuel San Clemente tenía 80 años para el momento en el cual fue elegido, entonces evidentemente se consideró como una suerte de títere del presidente anterior y eso generó gran malestar entre los liberales. Adicional a eso, recuerden que se los había mencionado en algún caso, que son las crisis en términos de la crisis política de un grupo, de un partido en el poder o los asuntos de las guerras civiles que vimos durante el siglo XIX, que estaban muy relacionados con los momentos de auge y crisis económica, y eso lo vamos a ver en este caso. Estos últimos años del siglo XIX están caracterizados por una crisis económica, por la caída de la exportación del café, que va a ser interpretada como una consecuencia del aumento de las obligaciones fiscales impuestas por los conservadores. Entonces ese apuro económico intensificó la oposición por parte de los liberales y por eso no hubo demasiada sorpresa. Fue poco sorpresivo pues cuando inició un nuevo conflicto civil a finales de 1899, que es la llamada Guerra de los Mil Días, que va de 1899 a 1902. La primera gran batalla es la batalla de Palo Negro, que se desarrolló entre el 11 y el 26 de mayo de 1902.
de 1900, dejando una victoria conservadora. Y esto es importante porque después de esa victoria de los conservadores, el ejército liberal quedó absolutamente fragmentado y a partir de ese momento se caracteriza por una guerra de guerrillas. Lo que buscaban las guerras de guerrillas, incluso lo que pasa también a partir de la década de los 60 del siglo XX, es que buscan desgastar al gobierno central precisamente allí donde hay una débil presencia de las instituciones tradicionales. Entonces, donde hay un ausentismo estatal, precisamente, en este caso de la Guerra de los Mil Días, donde hay un ausentismo estatal conservador, entran precisamente a reforzar la presencia este ejército liberal. Bueno, en esta época, en el contexto de esta guerra, entonces los conservadores históricos van a deponer al presidente, van a deponer, eso es una forma bonita de decir pues que hay un golpe de estado, deponen al presidente a favor del vicepresidente, que era José Manuel Marroquín, buscando precisamente una salida negociada con los liberales, pero Marroquín pues va a ser igual de intransigente al presidente anterior y lo que va a terminar es aumentando precisamente pues como ese énfasis de la contienda. Cuando la guerra acaba en 1902 estamos en un contexto de agotamiento absoluto. Se habla, aunque esas cifras es difícil establecerlas con certeza, pero se habla que puede haber habido cerca de 100.000 muertos, es una cifra bastante exagerada, pero se encuentra de manera constante y precisamente pues esa cantidad de muertos y esos costos económicos absolutamente elevados terminan deviniendo en unas exigencias de paz y en un fin del conflicto, precisamente unos costos económicos elevados porque en el contexto durante la Guerra de los Mil Días hay una interrupción generalizada al comercio y a la producción que le sale muy costoso al país y que el país, la forma que tiene ante la ausencia de dinero circulante es aumentar la impresión de dinero para solventar esas necesidades del gobierno y eso aumenta la inflación. Entonces miren que es ese agotamiento absoluto de esta época que lleva precisamente a la finalización del conflicto. En este contexto, ahí empieza a ver este contexto de la guerra, es un contexto de fuertes presiones políticas o de tensiones más bien políticas con Estados Unidos. A Estados Unidos se le había cedido la concesión para construir el canal de Panamá, precisamente ante la salida de la primera empresa que lo había intentado, que era una empresa francesa, pero estamos precisamente en medio de la guerra, donde se le da la concesión a Estados Unidos para construir el canal, pero entonces, como estamos en medio de la guerra, el gobierno central va a tener una incapacidad de prestar atención a esas negociaciones y van a ser los mismos panameños los que van a establecer las negociaciones de la construcción del canal por parte de Estados Unidos. Eso no es gratuito y es interesante porque el acuerdo que puso fin a la guerra, que está vinculado al Tratado de Wisconsin, que fue firmado a bordo de un navío estadounidense, estuvo vinculado precisamente a que los liberales al final se refugiaron en Panamá y eso llevó a la intervención norteamericana. La intervención norteamericana que puso fin a la guerra y que puso pues que está vinculada precisamente a ese interés estadounidense en la construcción del canal. Ese tratado de Wisconsin daba garantías de protección a los liberales, pero no establecía ninguna promesa de reforma política. Y esto va a estar vinculado pues a eso va a desencadenar la separación de Panamá en 1903, un año después del fin de la Guerra de los Mil Días. Hay un descontento, en Panamá existía de manera generalizada un descontento con ese centralismo regeneracionista. Panamá durante todo el siglo XIX y durante una parte importante de la colonia, pocas veces se sintió como parte clara de lo que era el actual Estado colombiano, con diferentes, pues, o la Nueva Granada
Confederación Granadina y demás, precisamente porque Panamá veía que ellos producían más ingresos que los beneficios que recibían del gobierno central. A eso se va a agregar una cosa, y es que cuando se acaba la guerra en 1902, ya Panamá había terminado las negociaciones con Estados Unidos. Era el tratado Ayer-Rán que negoció precisamente la construcción del canal, y cuando se acaba la guerra, los senadores de la República de Colombia, recuerden que el nombre República de Colombia lo establece la Constitución del 86, los senadores de la República de Colombia van a rechazar ese tratado Ayer-Rán que era el que había negociado la construcción del canal. Eso desencadenó que en los 3 meses siguientes estalla la Revolución Panameña, que termina en la separación de Panamá. Entonces con esto no quiero hacer este video muy largo porque sé que están abrumados con muchas materias, con mucho trabajo. Me interesa que mantengamos pues precisamente el tema y que no nos atrasemos en el tema, pero no quiero abrumarlos. Con esto entonces vemos el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, y lo que me interesa entonces, como lo que espero en los comentarios de ustedes, es ustedes qué, qué elementos de esto, como lo que hemos dicho muchas veces, cómo podemos entender mejor algunas cosas del presente cuando pensamos en este contexto de la regeneración, la guerra de los 1000 días y la pérdida de Panamá. Que de la Colombia actual empieza a configurarse de manera ya mucho más clara en esta época. En un próximo video estaré hablándoles de esas 3 primeras décadas del siglo XX que, que son pues el periodo de la hegemonía conservadora, y después hablaremos de la hegemonía liberal antes de llegar a ese periodo de la violencia. Pero lo que me parece importante es que nos demos cuenta cómo si trazamos una suerte de línea del tiempo, cuando pensamos en la Colombia actual, pensamos que está muy vinculada a unos asuntos relacionados a la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, esa violencia entre liberales y conservadores, que ya hablaremos de eso, que se considera que empezó con el asesinato de Gaitán y caracterizada pues por el gobierno de Laureano Gómez, del golpe de estado de Rojas Pinilla, y que finaliza con el Frente Nacional. Entonces uno dice, bueno, el Frente Nacional le quitó la opción o le quitó la posibilidad de participación política de terceras opciones, y esa es la causa de la aparición de las guerrillas. Entonces vea que lo que nos pasa en la actualidad, las situaciones que vemos en la actualidad, están estrechamente vinculadas con lo que pasa a mediados del siglo XX. Pero a mí lo que me interesa es que echemos más para atrás, que nos demos cuenta que la violencia bipartidista de mediados del siglo XX está estrechamente vinculada a las hegemonías liberal y conservadora, y que esas hegemonías liberal y conservadora están marcadas por esto que sucede también en este contexto del periodo de la regeneración. Bueno chicos, entonces espero que como les decía, en el chat del Teams pongan sus comentarios. Si tienen preguntas, obviamente preguntas, el próximo video iniciaría respondiendo esas preguntas para no abrumarlos pues con muchos videos. Eh, y pues una reflexión, lo que me interesa es una reflexión que no tiene que ser muy larga a partir de esto que les planteo. Bueno, que tengan un feliz día, hasta luego.